Bueno, tenemos aquí un nuevo vídeo en sucio en el que voy a resolver para la asignatura de Introducción a la Economía un supuesto muy sencillo de déficit público, de variación de uno de los componentes. Si os fijáis, aquí hay una particularidad en el ejercicio y es que se supone que los impuestos no son proporcionales con respecto de la renta. Voy a resaltarlo. No son proporcionales respecto de la renta, sino que son de cuota fija. Entonces eso altera la función del déficit y por tanto su representación y la razón de sus movimientos. Para eso, antes de nada quiero recordar cuál es la expresión del déficit. El déficit es gasto más transferencias menos impuestos. Perdonad un segundín, borro esto. Menos impuestos. En el supuesto habitual, en el supuesto teórico, nosotros suponemos que el gasto es autónomo, suponemos que las transferencias son autónomas y suponemos también que los impuestos, otra vez, que los impuestos son proporcionales con respecto a la renta. Entonces, en ese supuesto básico, la expresión habitual del déficit es esta. Y su representación gráfica es así. Tengo aquí la renta y aquí el déficit. Os animo a que veáis tanto el vídeo teórico como un vídeo en sucio en el que hemos representado gráficamente esta función. Bien, ¿qué sucede ahora? Sucede que el ejercicio me pide que considere que los impuestos ya no son proporcionales con respecto a la renta, sino que son de cuota fija. Es decir, me está pidiendo que considere que los impuestos son un montante. En ese caso, si se sigue considerando que el gasto y las transferencias se comportan de la misma forma, en este caso, la función del déficit será G más TR menos T. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente, si hay que representarlo en un gráfico que me relacione la expresión del déficit público con la renta, os fijaréis que no hay ninguna variable, ninguna, que dependa de la renta. Esto a efectos de renta es una constante, con lo que la expresión del déficit es una línea horizontal. Y la línea horizontal la representaremos sabiendo que hay tres casos. Un caso 1, en el que hay un déficit, por eso el punto que me marca el déficit está en esta parte superior de aquí arriba. Todos estos puntos de aquí son puntos de déficit. Entonces, para este nivel de déficit, en concreto este déficit de aquí, habría una situación 2, en la que la expresión del déficit coincidiría con el eje de abscisas, y en ese punto concreto me marcaría que hay equilibrio presupuestario. Y habría una situación 3 en la que daría a entender que los impuestos son mayores que los gastos y por tanto que habría superávit. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso en concreto, me pide el apartado A que represente gráficamente la función del déficit en un gráfico que lo relacione con la renta, suponiendo que hay un déficit público X en la economía. Bueno, pues esto es sencillo. Cojo otra vez. Y déficit. Como me dice que hay un déficit concreto X, voy a suponer que este nivel está aquí, X, y que esa es la función del déficit inicial. ¿Vale? Me voy a suponer que la economía, por ejemplo, se encuentra en este punto, podría estar en cualquiera de estos puntos, pero voy a suponer que, por ejemplo, está en este punto, para este nivel de renta sub 0, punto de inicial es sub 0, y me marca un déficit.
Insisto en que si me hubiera dicho el supuesto del ejercicio que hay superávit, hubiera elegido una representación como esta. O si me dice que hay equilibrio presupuestario, hubiera elegido esta. ¿Vale? Por tanto, ya tengo representado gráficamente la situación del déficit. Y me dice el apartado B. Apartado B. Analiza matemática y geométricamente cómo habría que modificar los impuestos para eliminar este déficit presupuestario. Vale, es evidente que si tenemos un déficit, una cuantía, la que sea X, positivo, y me dicen que hay que modificar los impuestos, todos sabemos que para eliminar el déficit hay que subir los impuestos. Con lo que, si el montante que tengo es déficit igual a X, G más TR menos T, es evidente que los impuestos los tengo que subir en una cuantía X concreta para eliminar este déficit. Y eso implicaría, si los impuestos los aumento en esta cuantía igual a X, que la función se me desplazaría hasta coincidir con el eje de abscisas y llegaría a un punto de equilibrio presupuestario. No tiene más. Es un ejercicio que tiene como principal dificultad la representación gráfica horizontal del déficit, pero después la lógica económica es la misma que en el caso habitual. No tiene mayor complicación.